Par. Bien, ahí estamos grabando. Bien, vamos a arrancar de nuevo. Les decía que si tenemos un plano inclinado, es forma un triángulo rectángulo también, ¿sí? Cuyo ángulo alfa es el ángulo, ¿sí?, que determina la elevación de este plano inclinado. El lado opuesto al ángulo alfa va a ser este lado que está acá, ¿sí? Este es el opuesto. Después, el adyacente es el ángulo, el lado horizontal, este que está acá. Entonces, si tenemos un cuerpo que está sobre el plano inclinado, ¿sí?, este cuerpo, dependiendo de la inclinación del plano inclinado, va a tender a deslizarse hacia abajo o no. Por ejemplo, si el ángulo no es lo suficientemente grande como para que la fuerza del peso, ¿sí?, del cuerpo, que descompuesto, a ver, ¿cuáles son las fuerzas que actúan? Hagamos el diagrama de cuerpo libre, el peso y la normal al peso. Estas dos fuerzas son las que equilibran y evitan que este bloque se despegue de el plano inclinado, ¿sí? Y se deslice para arriba si hay una fuerza lo suficientemente grande que lo pueda tirar, una fuerza F. Después hay otra fuerza actuando que es la fuerza de roce, ¿sí? La fuerza de roce que se opone a que este bloque de madera, este bloque se deslice por el plano inclinado. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Primero en el eje vertical, ¿sí? Supongamos que trazamos un sistema de ejes coordenados cartesianos que pase por el centro del cuerpo. Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y, ¿sí? Entonces, la normal y el peso actúan sobre la línea de el eje Y y la fuerza que lo tira para arriba, el peso descompuesto, digamos, en el sentido de las X. A ver, la fuerza P que tenemos acá, ¿sí?, en realidad va a estar dispuesta de una forma que va a tener el mismo ángulo que el ángulo alfa, este ángulo, ¿sí? Y esta fuerza P se va a descomponer en dos fuerzas, en la PI y en la PX, de tal forma que la PX hace que el cuerpo quiera bajar, la PI que no se despegue. Si sumamos todas las fuerzas que hay en el eje de las Y, vamos a ver que está la normal, la fuerza normal a la superficie, que es la reacción al peso, y es positiva, I positiva, menos la I negativa, que sería el peso en I, va a ser igual a cero, porque el cuerpo no se despega del plano inclinado, sino que se rebala a través del plano inclinado. Entonces, para que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a cero y el cuerpo esté en equilibrio, ¿sí?, la normal tiene que ser igual. Y este menos peso pasa para el otro lado de la igualdad, tiene que ser igual al peso en I, ¿sí? Y el peso en I, ¿qué valor va a tener? Fíjese que el peso en X y el peso en Y, a ver, el peso que está acá, el peso en Y
y el peso en X, que es paralelo al plano, al plano inclinado, ¿sí? El opuesto, o sea, el seno de este ángulo alfa va a ser PX y el adyacente va a ser PI. Entonces, la normal o la fuerza que evita que eh, o que permite que este plano, este bloque se deslice y no se despegue del plano, va a ser igual a P al peso por el coseno del ángulo alfa, que es el adyacente. ¿Sí? Esa es la forma en el sentido de las I. Esa sería aplicando la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, ahora, en el otro sentido, la sumatoria de todas las fuerzas en X, si el cuerpo se va para arriba o se va para abajo, ya no va a ser igual a cero, no se va a mantener en equilibrio, sino que va a ser igual a la masa por la aceleración, que es la ley de Newton, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en el sentido de las X? Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en el sentido de las X. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Si el cuerpo está subiendo por el plano inclinado, vamos a tener Px, ¿sí? Eh, más o menos, porque para acá abajo van a ser positivas y para arriba van a ser negativas, menos la fuerza que lo tira para arriba. Acuérdense que la fuerza de roce también evita que descienda sobre el plano inclinado, eh, menos la fuerza de roce. A ver, vamos a ver, para que lo entiendan mejor, vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a tomar el sentido de la fuerza, va a ser positiva cuando baje y negativa cuando suba. Todas las fuerzas que tienden a bajarse del plano inclinado van a ser, en realidad, se toma como por convención que todas las X hacia la derecha son positivas y las X hacia la izquierda son negativas. Entonces, vamos a poner las fuerzas que son positivas primero. Va a ser la fuerza en el sentido de las X, la fuerza esta que lo tira hacia adelante el bloque que lo está haciendo subir, ¿sí? Más la fuerza de roce que también se opone a que se caiga por el plano inclinado, menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Si nosotros queremos saber cuál es la fuerza que tenemos que hacer si queremos subir este plano inclinado, este bloque a través del plano inclinado, por ejemplo, queremos saber esta fuerza, ¿qué hacemos? La despejamos. La fuerza va a ser igual. Este que está restando pasa sumando al peso más la masa por la aceleración, ¿sí? Y la fuerza de roce está sumando, pasa restando, menos la fuerza de roce. Fíjense que aquí era igual el peso. El peso era igual a la masa por la aceleración de la gravedad, más la masa por la aceleración, menos la fuerza de roce. ¿Sí? Entonces la fuerza la podemos calcular. Fíjense que acá tenemos masa por gravedad más masa por aceleración. Sacamos como un denominador acá. Nos queda masa G más A menos la fuerza de roce. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que nosotros necesitamos hacer para levantar un bloque, ¿sí? Por un plano inclinado, esta fuerza que necesitamos hacer va a depender de la masa del cuerpo. Cuanto más grande sea el cuerpo,
mayor va a ser la fuerza que tengamos que hacer para eh, subir el cuerpo. ¿Y de qué va a depender también? De la fuerza de la gravedad, de la fuerza del rozamiento. Cuando tenemos una superficie muy lisa, ¿sí? Esta fuerza de rozamiento va a ser más chica. Entonces, en una superficie más rugosa vamos a tener que hacer más fuerza para levantar el cuerpo por el plano inclinado. Y va a depender de la aceleración que queramos darle y de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad es una constante, así que va a depender de la rapidez con que queramos levantar el cuerpo por el plano inclinado. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces este es el análisis de lo que pasa en el sentido de las I, que la normal y el peso, la componente del peso en el sentido de las I, son las que determinan que el bloque no se despegue del plano inclinado, y las fuerzas que hacen que baje es Px. La que evita que baje es la fuerza de roce, ¿sí? Que se opone al movimiento hacia abajo, y la fuerza F, que es la que la va a tirar al cuerpo hacia arriba. Entonces, de esa forma podemos eh, calcular, ¿sí? Podemos calcular cómo podemos tirar el cuerpo hacia arriba. Entonces, vamos a analizar el problema 9. Lo hicimos en forma general, ¿sí? Ahora vamos a particularizarlo para esta situación. Dice, un cuerpo de masa de 60 kilogramos, nosotros tenemos la masa que es de 60 kilogramos. Si tenemos la masa podemos calcular el peso. Acuérdense que el peso era igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y conocemos la aceleración de la gravedad que era de 10 metros sobre segundo. Entonces podemos calcular el peso. Está apoyado sobre un plano inclinado de 37 grados. Este plano inclinado tiene 37 grados, ¿sí? Como muestra la figura. La intensidad de la fuerza F que ejerce la soga AB es de 500 newton. Esta soga ejerce una fuerza de 500 newton, ¿sí? Despreciando el rozamiento, calcular, o sea que no tengamos en cuenta la fuerza de roce, calcular el módulo de la aceleración del bloque, ¿sí? Esta fuerza que está acá, se va a descomponer en dos fuerzas. Una fuerza, vamos a llamarle fuerza en X, que es que lo va a tirar al cuerpo hacia arriba, y la otra, una fuerza en Y, que va a tener la acción de levantarlo al bloque. Parte de esta fuerza se va a gastar en levantarlo al bloque para que eh, se haga más liviano y pueda rodar por la pendiente. Entonces, esta es la componente Y y esta es la componente X. Y fíjese que forman un paralelogramo. Y la mitad de ese paralelogramo es este ángulo alfa. Y este ángulo alfa es igual que el plano inclinado. Entonces, de la misma forma va a estar actuando el peso del cuerpo, ¿sí? Va a actuar el peso en y el peso en X. Y como no tenemos en cuenta más que esas fuerzas, ¿sí? Es que vamos a ver que solamente tenemos cuatro fuerzas actuando. Fx, Fi, Px y Pi. Y tenemos el ángulo. Entonces lo que nosotros necesitamos saber es, dice acá, despreciando el rozamiento, calcular el módulo, la aceleración del bloque. Quiere saber para dónde se va el bloque. Si la fuerza esta Fx
alcanza o es lo suficientemente grande para que el bloque suba o si el peso lo va a vencer y se va a ir para abajo. Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí? Ya sea que se mueva subiendo o bajando, en X es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, nosotros lo que queremos calcular es la aceleración. ¿Y qué tenemos que saber? Entonces, va a ser la sumatoria de las fuerzas en X dividido, la masa está multiplicando, pasa dividiendo. La masa la tenemos, que es de 60 kilos, entonces tenemos que calcular la sumatoria de las fuerzas en X. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en X? Para el lado positivo de las X actúa la fuerza X, ¿sí? Y negativo, la fuerza peso. Acuérdense que no tenemos en cuenta la fuerza de rozamiento, ¿sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora vamos a ver cuánto vale la fuerza en X. Acuérdese que acá la fuerza X con, o sea, la fuerza esta que se hace, la fuerza B, el módulo B, ¿sí? Tiene una componente sobre el eje X que llamamos Fx, que es esta Fx. Y otra componente que es Fi. La Fi es esta parte. La Fx es esta parte y esta parte vendría a ser la hipotenusa, la fuerza. Entonces ahí planteamos las funciones trigonométricas. Y el ángulo este va a ser igual que los 37 grados. Entonces, cuando planteemos Fi va a ser el ángulo opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, la Fx, que es esta de acá, va a ser el ángulo adyacente, ¿sí? El coseno va a ser el ángulo adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, Fx va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo de 37 grados menos el peso, ¿sí? Fíjese que acá Px y el peso que está acá van a formar un ángulo, también un ángulo recto, ¿sí? ¿Mm? Entonces, o PI con el peso van a formar este ángulo y este va a ser igual a este ángulo. Entonces, Px va a ser el seno menos P por el seno del ángulo de 37 grados. Va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, tenemos la fuerza, tenemos el peso y tenemos el ángulo, tenemos la masa, calculamos la aceleración. Va a ser, como habíamos dicho acá, la sumatoria de las fuerzas sobre la masa. La fuerza, ¿de cuánto es? De 500 newton. Así que tenemos 500 newton por el coseno de 37 grados. Menos el peso, que a qué era igual el peso a la masa por la gravedad. La masa era de 60 kilos por 10 metros por segundo al cuadrado. Esto nos daría 600
newton, un peso de 600 newton, menos 600 newton por el seno de 37 grados. Todo esto dividido en la masa, que es de 60 kilogramos. Y de ahí sacamos y nos va a dar, a ver, ya le digo cuánto vale el seno de 37 y el coseno de 37. Coseno de 37. Cero coma 79. Y el seno de 37, 0,60. O sea que 500 por el coseno de 37 serían 0,60 menos 600 newton por 0,60. 600 por 0,60. Esto nos va a dar 5 por 6, 30. 30 newton menos 6 por 6, 36, menos 36 newton nos va a dar igual a menos, fíjese, 6 newton. ¿Qué quiere decir? Que la fuerza es negativa, que la aceleración es negativa. Y bueno, que si la aceleración es negativa, que va a tener un sentido contrario eh, a la velocidad, ¿sí? O sea, si habíamos tomado el desplazamiento o X positivo para acá y negativo para acá, quiere decir de que la fuerza esta vez es vencida por el peso y el cuerpo, por más que yo le haga una fuerza, sigue descendiendo. El peso es mayor, entonces la tira hacia abajo, por eso la aceleración es negativa, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. O más o menos. Pero bueno, La ecuación está fácil, va, se la entiende. sí, ¿qué no entienden? ¿Quiere que La lo hagamos parte donde... de las fuerzas? Sí, Bien, vamos ahí a se me ver. mezcla. Se hace un quilombo, ¿no? Sí, bien, vamos a volver. Si tenemos un plano inclinado, ¿sí? Que tiene un ángulo alfa. Tenemos un cuerpo acá. Si no tenemos en cuenta, si no tenemos en cuenta, este bloquecito viene por acá, ¿sí? Así como está, no podemos saber si el bloque sube o baja. Entonces, ¿qué necesitamos saber para saber si sube o baja? ¿Qué fuerzas actúan? Actúan el peso, Y la normal. ¿sí? La normal al peso. Y la fuerza de Rossi. Bueno, no consideramos la fuerza de roce como en este programa para que sea más fácil. Fíjese, estas dos fuerzas. ¿Qué son estas dos fuerzas? El peso en X, o sea, la componente del peso, ¿sí? Proyectada sobre el eje X y la componente del peso sobre el eje Y. El peso se va a descomponer en dos fuerzas. Una PI, ¿sí? Y otra PX. Esta PI es igual que esta, ¿sí? Y este es el ángulo. Este ángulo y este ángulo van a ser lo mismo.
si consideramos el triángulo rectángulo formado por este triángulo rectángulo con este ángulo alfa de 37 grados, el opuesto a este ángulo va a ser px y el opuesto es el seno. Entonces, el seno del ángulo, espere que borramos, escribí bien este, está demasiado feo. El seno de este ángulo alfa, este que está acá, va a ser igual al opuesto. ¿Y cuál es el opuesto? Px. Px sobre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa cuál es? Es la fuerza peso. ¿Mm? Entonces tenemos que de ahí que Px es igual al peso por el seno. Para que no puedo escribir. Px va a ser igual al Px igual al peso por el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Ujú. Entonces, con la otra componente, que es la fuerza que la tira para arriba, va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? Este va a tener una componente en el sentido de la X, de las X, eh, va a ser, como lo tira por un plano inclinado, y estos dos planos son iguales, PX, ahí hay un error, mire, porque PX y la fuerza esta en AB, ¿sí? O la fuerza que lo tira para arriba, no, No, no tiene ningún ángulo, ¿sí? ¿Por qué no tiene ningún ángulo? Porque también forma 37 grados acá, ¿ves? mm, Acá forma 37 grados, entonces, y acá forma 37 grados, o sea que va a tirar directamente para arriba en el plano inclinado. Ahí hay un error, vamos a plantearlo nuevo. Mire usted, pero en realidad lo único que cambia es eso, la ecuación es la misma. La fuerza X menos Px igual a la masa por la aceleración. Entonces, de ahí vamos a ver cuánto vale Fx. Fx va a valer, como el ángulo es de 37 grados, ¿sí? Y el plano también tiene un ángulo de 37 grados, la fuerza AB va a ser de 500. 500 newton menos Px. Px va a ser los 600 que calculamos acá del peso por el seno de 60, el seno de 37. ¿Mm? Entonces, la aceleración va a ser igual a todo esto dividido en la masa que es de 60 kilos. Entonces, seno de 37, ya vemos, creo que era 0,60, si no mal no recuerdo, 0,60. Y 60 por 60 son 600 por 0,6, serían 360. Entonces A es igual a 500 menos 360 newton, todo sobre 60 kilos. Entonces, todo esto menos 500
dividido en 60. O sea que la aceleración vendría a ser 500 menos 360, 500 menos 360 dividido en 60. 494 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración. Y va a ser positiva. ¿Qué quiere decir que es positiva? Que la fuerza B lo va a arrastrar hacia arriba del plano inclinado al cuerpo. Salió distinto porque lo que yo no me había dado cuenta es que este ángulo y este ángulo de 37 son iguales. Entonces, la fuerza que, que hace la fuerza esta de 37 es la componente en X. ¿Y qué es? Eso es igual, si este es el ángulo, es el opuesto, el seno, ¿sí? La fuerza sería, pero como este ángulo y este ángulo, ¿sí? Son iguales, es como si tirara en el sentido de las X directamente. Entonces, por eso da positivo, no da negativo, ¿sí? Pero bueno, esto es un poco como para que vea la aplicación nada más de lo que es plano inclinado. Eh, Eso no le voy a tomar en el examen. Acuérdese que hablamos de que le iba a tomar la parte de cinemática, conceptos, ¿sí? Y eh, también la parte de un problemita sencillo de cinemática, uno de los primeros problemas del trabajo práctico, y una pregunta acerca de la teoría. Entonces, lo que más tiene que leer es la teoría, ¿sí? Sí. Por ejemplo, normalmente la pregunta que hacen en el examen, ¿sí? Quizá no esté, si, aunque esté yo, alguien se la puede hacer, y esta es una pregunta de examen. ¿De qué depende de que este bloque caiga a través de este plano inclinado? ¿Sí? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan? La fuerza de roce, ¿sí? Que se opone a que a que este bloque se resbale por el plano inclinado. ¿Qué otra fuerza actúan? Eso. El peso en Y y el peso en X. ¿Mm? El peso en X es igual a este peso, póngale este peso que tiene este ángulo. O sea, el peso en X va a ser igual al peso, siempre, ¿no? Por el seno del ángulo alfa. ¿Mm? ¿Y de qué depende de que caiga? Y el peso en X va a ser igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo. Entonces, pregunta de examen. ¿De qué depende de que este bloque se deslice por la superficie? Bueno, la única fuerza que se opone a que se deslice es la fuerza de roce. Si la superficie es lo suficientemente rugosa y la fuerza que ejerce la superficie, la fuerza de roce es mayor que la fuerza Px, el cuerpo no se desliza. Pero si Px es lo suficientemente grande, o sea, la masa del cuerpo es lo suficientemente grande y el ángulo del plano inclinado son lo suficientemente grandes, van a deslizarse por la superficie, ¿sí?
¿Se Sí, entiende eso? sí. Bien, eso es lo que tenemos que saber de plano inclinado, nada más que eso. Bien, después el problema 10, el problema 10 dice dos bloques están en contacto como muestra la figura sobre la mesa y se les aplica se les aplica una fuerza horizontal constante de 3 newton. Si la masa 1 es de 2 kilogramos y la masa 2 de 1 kilogramo, despreciando el rozamiento, calcula la aceleración que adquiere el sistema. Como estos dos cuerpos están vinculados, funcionan Es como la masa total. exactamente, funcionan como la masa solamente. ¿De cuánto es la masa? Si uno de 2 kilos y otro de 1 kilo, Tres. es de 3 kilos, exactamente. Entonces, la aceleración que adquiere el sistema, esta fuerza lo empuja a los dos cuerpos que tienen, en realidad es un solo cuerpo que tiene una masa de 3 kilogramos, y esa fuerza es igual a la masa por la aceleración, por la segunda ley de Newton, ¿sí? Tenemos la masa de 3 kilos y tenemos la fuerza, entonces vamos a calcular la aceleración. La aceleración va a ser igual a la fuerza sobre la masa. ¿Mm? La fuerza es de 3 newton y la masa de 3 kilogramos. Entonces la aceleración de cuánto va a ser? De 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Ujú. Fíjense que esto en newton es kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, sobre kilogramos. Entonces simplifican esto y me queda en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y la B dice la fuerza de interacción entre ambos cuerpos. Este le hace una fuerza a este, ¿sí? Entonces, la fuerza 1, 2, va a ser igual a la masa por la aceleración. La masa 1 por la aceleración. La fuerza 1, 2 va a ser, entonces, la masa 1, la masa 1 es de 2 kilos, por la aceleración, que es la misma aceleración porque los cuerpos están vinculados, de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, esto es de 2 newton. La fuerza 2,1 que le hace el cuerpo 2 al 1 va a ser igual a la masa del 2 por la aceleración, ¿sí? Que es 1 metro sobre segundo al cuadrado. La fuerza 2,1 va a ser igual a la masa 1 de un 1, sería de 1 newton. ¿Mm? Es proporcional, es proporcional eh, bueno, la aceleración es de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y la fuerza, porque la fuerza que le hace el 2 al 1 es contraria, ¿sí? Es menos la masa por la aceleración, porque la F1,2 va para allá y la F1,2,1 va para acá, entonces la F2,1 es igual a menos la masa de 2 por la aceleración. ¿Sí? Entonces es menos 1 newton y la otra es de 2 newton. Es proporcional a la masa, ¿sí? Cuanto Sí, más grande la masa, mayor la fuerza que ejerce sobre el otro cuerpo. ¿Sí? sí. Bien. Bueno, vamos a dejar acá. Nos vemos el lunes y el lunes solamente vamos a hacer un repaso de lo que va a ser la evaluación.
y nos preparamos para el martes, que es la evaluación. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué es importante que durante el fin de semana vea? Yo le voy a dar, le voy a hacer un simulacro de evaluación, ¿sí? Y Sí, lo vamos a analizar juntos. Eh, Teoría, concepto de velocidad, concepto de aceleración, ¿sí? Las tres leyes de Newton, ¿sí? Eh, que sepan el enunciado y las fórmulas, ¿sí? Las fórmulas solamente de las tres leyes de Newton, ¿no? Que es la primera de la sumatoria de la fuerza igual a cero y la segunda fuerza igual a masa por aceleración. Y vamos a hacer un simulacro de examen, ¿sí? ujú. Eh, para que se prepare para el martes, ¿sí? Bueno, Así que no se preocupe y póngase a leer. eh, a las 19 tengo otra clase, así que por eso sí, está bien. lo estoy cortando 5 minutos antes. Pero bueno, póngase a leer y repase todo. Trate de terminarlo al trabajo práctico de dinámica, ¿sí? Y como les digo, el lunes a la misma hora, a las 6 de la tarde, eh, hacemos un simulacro de examen y hacemos un repasito rápido, ¿sí? Sí, Meta. Entonces, nos estamos viendo entonces el lunes, ¿sí? sí. Que esté bien. Chao, nos vemos. Chao, profe.